Bueno, buenos días, buenas tardes, Argentina, España. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Monse Robles López. Hola Monse, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, qué bonito poder entrevistarla a Monse desde España. Yo me presento, mi nombre es María Andrea García Medina. Esta es una entrevista que va a estar abierta al público, sin embargo, en este momento está focalizada a la formación en duelo gestacional y perinatal que estamos brindando en forma online este segundo semestre del 2020. Y Monse es una querida conocida que ha llegado también a nuestra formación, así que para mí es un honor poder brindarle esta entrevista para que nos cuente un poco cómo se trabaja en España. Yo la presento a Monse, luego ella se presenta a sí misma. Monse es de profesión de origen enfermera, pero ha realizado un montón de cursos de posgrado y demás. Ella tiene, para destacar, un máster en acompañamiento en duelo, brindado por el Instituto IPIR de Alba Pallás, y actualmente también se desempeña en el Hospital de Referencia de Lérida, y es responsable del servicio de duelo allí. Por otro lado, colabora en la docencia en el Instituto IPIR de Alba Pallás. Así que bueno, bienvenida Monse. Buenas tardes, bienvenida. Sí, muchas gracias por la confianza y por la oportunidad. Sí, muchas gracias a ti. Muchas Mm. siempre en las alumnas y en estos videos. España, con respecto a Argentina o a Latinoamérica, lleva, sobre todo en duelo gestacional y perinatal, nos llevan unos años de avances, sobre todo en las prácticas. Entonces nos gustaría, Monse, que nos cuentes un poquito, cómo es allí, dónde te desempeñas, o cómo llegas primero con tu historia, cómo llegas al mundo del duelo gestacional y perinatal, y luego que nos vayas contando cómo trabajas allí en tu centro asistencial. ¿Mm? Sí, os puedo explicar desde las dos perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva como enfermera en el quirófano de obstetricia en el hospital y después como persona que acompaña los procesos en la ONG donde trabajo, ¿vale? Perfecto. Pero como tú bien decías, ¿cómo llegué a este mundo, no? Pues precisamente trabajando ahí, trabajando en el paritorio y dándome cuenta, te hablo de quizá 12, 15 años atrás, ¿eh? O sea, unos cuantos ya, o quizá más, dándome cuenta de que el proceso físico de las personas se trataba muy y muy bien. Tengo unos compañeras ginecólogos y matronas estupendos, pero ginecólogos, ginecólogas, matrones y matronas, de todo, ¿eh? Tenemos de todo. Pues el proceso lo hacíamos como muy bien físicamente, pero yo tenía la sensación, yo percibía de que eran casos, los de pérdidas gestacionales, que incomodaban a todo el mundo y que de seguida había como prisa por atenderlos y que era la típica persona que poníamos al final del box con la cortina pasada, porque desgraciadamente todavía tenemos boxes con cortinas. En mi hospital está presupuestada el cambio, pero todavía no están hechas las obras, o sea que en algunas cosas estamos por delante, pero en el entorno estamos fatal todavía. La señora simplemente la separa una cortina a unas de otra, con la falta de intimidad que eso supone en estos casos. Y, y entonces, como te decía, yo me di cuenta de que había esa falta de ese acompañamiento más allá de lo físico, evidentemente de lo emocional, de lo psicológico, incluso de lo espiritual, porque hoy en día aquí en España somos multiculturales, ya podemos tener todo tipo de culturas, todo tipo de religiones, todo tipo de credos, ¿no? Y bueno, yo percibía en mí esa sensibilidad hacia esos casos, hacia esas mamás, hacia esas familias. Y recuerdo el caso que fue el punto de inflexión. Recuerdo perfectamente que era una mamá, además era una familia del este. Ella era del este, el papá era español y tuvo una incompetencia cervical, con lo que el bebé nació antes de tiempo,
pero con aquella mala suerte de estar justo en el límite de la viabilidad que entonces se tenía en cuenta, ¿no? Faltaban como 48 horas y apenas 20 o algo así gramos para que estuviera en el límite de la viabilidad y se pudiera hacer algo por esa criatura. Ese bebé nació vivo, estuvo horas para fallecer, creo que alrededor de 2 horas, si no recuerdo mal, y era como, bueno, yo tenía un neguit, no me sale en castellano ahora, me sale en catalán, como un desconsuelo interno, ¿no? De ese bebé está ahí. Nadie le ha ofrecido ponérselo a la mamá encima, nadie le ha ofrecido a la mamá verlo. Bueno, era como terrible. Yo iba cada ratito a ver cómo estaba el bebé, seguía moviéndose. Se me ocurrió preguntarle a una de las matronas que yo también sabía que tenía esta sensibilidad y me decía, Monse, vamos a bautizarlo, como diciendo, vamos a hacer algo por su alma, vamos a también a nosotras a darnos un consuelo en este padecer que estamos teniendo, ¿no? Y recuerdo que cogimos una jeringa de 2 llena de agua y hicimos la señal de la cruz y le pusimos el nombre de Juan por el bautismo, ¿no? Y así lo acompañamos. Y ese bebé ya falleció y bueno, después pues lo típico que pasaba en esos momentos con estos bebés que eran como si fuera cuando hay una mastectomía, van hacia anatomía patológica, ¿no? Bueno, y después de eso yo me senté al lado de la mamá en la cama, el papá no estaba, la mamá estaba sola. Fue un día que ese momento la sala de reanimación de posparto, o sea, de posquirúrgica, no de posparto, ella estaba en el área posquirúrgica, estaba sola. Recuerdo que era una tarde en la que había mucho sol y entraba un día estupendo por la ventana y yo me senté ahí a su lado y la gente se movía, pero nadie se acercaba mucho, ¿no? Y estábamos como solas. Y ella estaba sentada, tumbada en la cama, y yo me senté a su lado también, mirando así, las dos en la misma dirección. Y llevábamos como 20 minutos ahí, yo sentada al lado de la cama en silencio. Ella ni lloraba, ni preguntaba, ni decía nada. Pero de repente bajó la mano y me cogió la mano y me apretó fuerte y me dijo, casi me emociono a día de hoy, me dijo, ¿cómo voy a entrar en esa habitación? Eso me dijo esa mamá. Y yo pensé, no puede ser que no tengas respuesta, no puede ser que no sepas qué decirle como profesional, aquí estás fallando. Y la verdad es que no recuerdo qué le dije. Espero que no fuera nada muy grave de lo que se suele decir en esos momentos. No lo recuerdo, pero sí que tuve claro que tenía que buscar formación específica en perinatal. Y así empecé a buscar, contacté con el servicio de duelo del que hoy en día yo soy responsable y con la que entonces estaba como directora, pues vi curiosamente colgado en poco tiempo un curso, un seminario de duelo perinatal al que asistí y cuando se acabaron las 8 horas yo fui a la directora y le dije, me ha gustado mucho, está muy bien, pero necesito más. Y entonces a partir de ahí, bueno, empezamos a hacer toda una colaboración en la que yo empecé a formarme más, ya empecé con la antigua formación que daba Alba Pallás para entonces, la prehistoria de Alba Pallás, como dice ella, cuando se lo recuerdo dice, es que tú eres de la prehistoria del Instituto IPIR, ¿no? Cuando hoy en día es un máster que yo he vuelto a rehacer toda la formación porque Alba está actualizándose constantemente y seguirla es bien, bueno, bien entretenido, ¿eh? Pero bueno, súper contenta de poderlo hacer. Y así fue, y así empecé y ahí sigo. O sea, no he acabado. Después de todos estos años, pues ahí es como una hucha sin fondo. Voy Mira, poniendo, me voy haces poniendo. acordar, Monse, me haces acordar a la entrevista de admisión cuando tuvimos para, tú me ubicas por las redes para Sí, hacer la formación que yo estaba ahí brindando y cuando tenemos la entrevista tú me dices todos los títulos que tienes y toda tu experiencia y tu trayectoria. Y yo te dije, Monse, ¿para qué quieres hacer la formación? Si tú tienes tanto ya
recorrido. Y tú me has dicho, bueno, pero yo la quiero hacer igual. Así que yo estoy sorprendida, Monse, porque tú eres una persona que busca la capacitación y la actualización permanente, ¿no? Es como yo digo en el primer módulo, tú lo recuerdas en la introducción, el duelo epistemológico, ¿no? Sí, Sí, las bases epistemológicas y tanto. las bases epistemológicas, que en realidad decimos, con la muerte no hay respuestas, ¿eh? Sin embargo, eso no nos va a frenar para seguir buscando humanizarnos, rehumanizarnos en los procesos de acompañamiento, ¿no? Claro. ¿Verdad que sí? Para mí es importante cuando acompañamos a una persona, cuando acompaño a alguien, tratar de entender en algún momento qué piensa esa persona, qué siente, con qué vibra en la vida, cómo Mm, entiende qué es la vida, qué entiende que es el ser humano, qué entiende que son las relaciones humanas. Te das cuenta con las sesiones de un poco qué piensa esa persona, cómo se ha posicionado, ¿no? Em, para entender los procesos de duelo, yo creo que es importante tener un marco de referencia, que yo creo que es la cosmovisión, que yo pienso que es las relaciones humanas, que yo pienso y que yo siento que es la vida y la muerte, ¿no? Y eso es todo el paquete con lo que luego yo acompaño, evidentemente también con la formación y el rigor en la formación. Por eso me gustó también poder hacer toda esta capacitación, como decís vosotros, ¿no? Contigo, porque tenía claro que iba a ser otra mirada, que había muchas cosas que iban a ser en común y me parecía perfecto, pero como me encanta saber qué piensan las otras personas de un tema del que yo opino A, me gusta saber cómo otro del mismo tema opina B o C o H o Z. Y me encanta eso, ¿no? Porque los debates en los que uno se enriquece de los conocimientos y desde los puntos de vista del otro, eso siempre me ha gustado. ahí está. Entonces tenía claro que contigo iba a poder ver otro punto de vista, ¿no? Es como una realidad poliédrica y Mm, poderle ver diferentes caras ah, al mismo tema, ¿no? Y con los diferentes módulos y las diferentes entrevistas y las diferentes personas que han ido hablando, pues es que cada una damos una cara tan desde nuestro marco de referencia, que es algo tan importante en estos momentos, entender el marco de referencia del otro, ¿eh? ahí. Para poder, bueno, responder con esa reciprocidad que es necesaria. Qué valioso lo que dices. Todo el sistema de creencias de la persona, justamente, y su cosmovisión, sus Claro, conceptos de la vida, de la muerte, su nivel de conciencia, todo lo que, y las condiciones de vida de cada persona, de cada cultura, las raíces, toda la idiosincrasia. Aquí en Latinoamérica vas a ver toda una cosmovisión muy diferente, porque bueno, a mí me es muy emotivo tenerte como representante de España junto con Eva Puig y mm, Paula, otra alumna de Cataluña, porque mis abuelas son de origen de España, ¿eh? Entonces yo digo, todo el transgeneracional tiene un peso tan importante allí en Europa. Yo digo, están los úteros de esas abuelas sí, cuyos hijos y nietos estamos aquí en esta nueva tierra, en América, y, y allí están los duelos no resueltos, quizás de esas mujeres que no se pudieron llegar a despedir, y nosotros portamos ese dolor, de esas, las madres de las madres, le digo yo, del origen, ¿no? sí, Que están en esas tierras lejanas, y, y bueno, a mí me gusta ese enfoque, el transgeneracional, los duelos no resueltos, todo ese dolor que hoy, bueno, nos permite ir hacia allí para reconocerlas, reconocer ese dolor, integrarlo, incluirlo, de modo de que podamos liberar a las futuras generaciones también, digo, ¿no? y tanto. Pero bueno, acá está todas las culturas, como tú dices, en España también, ¿eh? En España es Sí, un mosaico de culturas, y hoy estamos, gracias al Internet, ya pareciera ser que se borran las fronteras,
que es una aldea global, ¿no es cierto? El Más planeta. hermanos que nunca, ¿eh? Realmente. Monse, Sí. cuéntame un poco, ¿cómo recibes a una consultante? ¿Cómo es el trabajo que tú realizas? Para enriquecer la entrevista, para saber cómo nosotros institucionalmente estamos 10, 20 años por lo menos Mm, atrasados que ustedes, ¿sí? sí. Me gustaría que nos cuentes como equipo cómo reciben estos casos, cómo les dan su abordaje. Desde el hospital, me dices, ¿eh? Sí, ¿te gustaría desde el hospital? Sí. Sí. Pues desde el hospital muchas veces bueno, yo trabajo por la noche, en el turno de noche, entonces muchas veces es que alguien durante la tarde ha tenido algún tipo de consulta en donde sea, en cualquier otro consultorio médico, y quizás ya vengan con el diagnóstico hecho de una muerte fetal o, o alguna cosa así. Me refiero en el turno de noche, que siempre vemos más las urgencias. Y luego por la noche también lo que vemos mucho son las situaciones en las que hay algún problema y la mamá llega y o acaba de suceder la pérdida o está sucediendo en ese momento, y las cesáreas de extrema, extrema urgencia, ¿no? En las que a veces las cosas van bien y otras veces pues ya no se llega a tiempo. Pues por ejemplo los típicos desprendimientos de placenta y cositas así. Y recuerdo algunos casos de noche de desprendimientos de placenta, de alguien decirte estaba cenando, he sentido un dolor y he pensado que tenía que venir rápido, pero claro, por muy rápido que lleguen, si llegan en 20 minutos, desgraciadamente ya se llega tarde para el bebé, ¿no? No para la vida de la mamá, porque se hace la cesárea de urgencia, pero sí para el bebé. Pero también tenemos estos casos en los que llegan las mamás con el diagnóstico de muerte fetal, claro, de que el bebé ha fallecido y pues hay que poner en marcha el proceso de un parto inducido, siempre que se pueda, porque es mucho más fisiológico para la mamá. Eh, y bueno, a veces se les da si la mamá está estable y así lo desean, se les puede dar un tiempo para que vayan a casa, arreglen algún asunto y puedan venir al día siguiente. Quizá tengan hijos pequeños y los hayan dejado con algún vecino o quieran informar de algo o recoger alguna cosita en casa, ¿no? Y, y una vez estamos allí, pues tratamos de tener el sumo cuidado con las familias y con las parejas, porque bien es cierto que no siempre son parejas mamá y papá, y eso también es importante tenerlo en cuenta. Y tratar de hablar con ellos y ofrecerles el máximo de información previo al nacimiento del bebé, para que puedan ir pensando en las diferentes posibilidades que vaya a haber después, si van a querer hacerse cargo o no del cuerpo, si van a querer algún tipo de, bueno, pues incineración o entierro, explicarles procesos legales que hay ahí, la posibilidad de algunos recuerdos, se les habla de la posibilidad de las fotografías, explicándoles bien qué significa esas fotografías, ¿no? Porque no es poner al bebé allí y hacer una foto, sino, como dice Norma Grau, ¿no? Que es un testimonio valioso en cuanto a las fotografías aquí en España, yo creo que como ella nadie, pues ella siempre dice, no se trata de capturar la muerte, ¿no? Sino de capturar el amor que hay en esas imágenes. Y muchas veces, a veces el bebé no sale ni directamente, sale implícitamente, ¿eh? Sale de una forma así, a veces puede tener solo una manita fuera, en caso de que el bebé no esté, pues no esté especialmente, Mm, no me gusta decir visible, pero que no esté del todo bien, ¿no? bien, Porque exacto. es evidente que el bebé puede estar pues o más moradito o con la piel levantada, o dependiendo de cómo puede pasar todo esto.
Pero yo también os he de decir, y esto ya es de mi cosecha propia total y de lo que veo allí, es que los papás ven a su hijo Exacto, exacto. y ya está. Y ya Los está. papás ven a su hijo, no ven a su hijo fallecido o a su hijo muerto o a su hijo morado o a su hijo con la piel levantada, ven a su hijo, ven a su bebé, Exacto. ya está. Ya está. Y además todo esto se les puede explicar con mucho amor y decir, mira mamá, papá, el bebé pues está así, está así. El bebé o su nombre, que es lo más adecuado. Lo Si más, ellos ya tienen nombre, a quién vamos a conocer. Yo les digo muchas veces, ¿no? Y pues a veces, yo recuerdo el último caso, la mamá solo sabía el nombre de uno. El otro no sabía cómo se iba a llamar porque ella sabía que una de sus hijas nacía seguro fallecida y la otra íbamos a ver si podía ser, ¿no? Y ella solo sabía el nombre de la que podía vivir, la otra no le había puesto nombre. Y yo se lo pregunté y entonces me dijo, es que de momento solo tengo un nombre. Y le dije, ¿te apetece pensarlo y dentro de un ratito te vuelvo a preguntar o como tú lo sientas, como tú lo veas? Pues eso, dirigirse a ellos por su nombre y decirle, pues vamos a conocer a tal. Y entonces cuando se la acercamos, pues procuramos que esté envuelta en un trapito cálido, que no sea en un empapador de plástico, ni en algo blanco donde pueda quedar muy claro que hay quizá sangre o alguna cosita así, ¿no? Sino tratar de hacerlo en algo más bonito, ¿eh? En algún paño, algo más bonito. Y entonces se la acercamos en brazos, no en una cuna, que siempre queda más frío, ¿no? Y le decimos, pues aquí te traigo a Emma o te traigo a Julia o mira mamá qué guapa está tu nena o lo que sea, de esta forma así tan, pues como haríamos con cualquier bebé que presentamos a su mamá, porque es que de eso se trata, de que puedan hacer en ese momento todo lo que otros papás tienen un montón de tiempo para hacer, incluso años, ¿no? me emociona escucharte. Mientras te escucho, te quiero hacer una pregunta previa. Antes de brindarle toda la información y esto tan bonito que tú nos dices, tan emotivo de cómo acercarles a su bebé, cómo nombrarlo. Antes de todo esto, ¿hay una etapa de contención específicamente, de acompañamiento, o no hay tiempo y se realiza en el mismo momento que se ofrece la información? ¿Cómo lo manejan? Pues depende, María Andrea, porque hay familias que están muy enfadados y es como difícil entrar a poderles hablar en esta sintonía, en esta forma, Claro, ¿no? Con esta claro. dulzura quizá, pero va a haber que respetar cómo hacerlo en función. Si hay enfado, va a haber que validar el enfado y yo a veces incluso utilizo alguna palabra un poco malsonante porque es que es lo que hace falta en ese momento y les digo, siento la putada que os está haciendo la vida y lo digo así tal cual, Ahí está. porque es que ellos están utilizando palabras y se están enfadando y se están cabreando con el mundo, ¿no? Y entonces yo me pongo en esa sintonía también y uso Bien, pues alguna palabra pues de ese bien, estilo, ¿no? ahí Y está. luego pues les digo que siento muchísimo que estén pasando por ese momento y los hay que están callados y ahí estoy y no digo nada, ¿no? Y en algún momento que veo una pequeña rendija en el que poner una cuña facilitadora, ahí entro con alguna frase, ¿no? Y les digo, bueno, en algún momento dentro de un ratito, si te apetece, vamos a hablar de algunos temas. No estoy diciendo nada. Bien, Con esa frase no estoy diciendo nada, simplemente les hago como aterrizar un poco, ¿no? bien. En algún momento vamos a tener que hablar de algo, ¿no? Porque a veces están callados en silencio y, y recuerdo una mamá que después de 20 minutos en los que ella estaba pariendo y nos preguntaba cuántos partos teníamos al mes, totalmente desconectada de lo que estaba pasando, y yo ahí
Sí, sí, sí. Y era como que todos me miraban y decían, ¿cómo vas a entrar a hablarle si esta señora nos está preguntando por esto que es tan trivial, ¿no? Que no tiene ningún sentido con lo que está pasando? Y en el momento en que hice un apunte de estos así, al cabo del rato, ella me volvió a hacer una pregunta ya sobre el tema y me dijo, ¿qué va a pasar después? Tampoco me preguntó nada del otro mundo, pero era como, quizás sí, que entiendo que va a haber que ir hablando de algún tema. Y con ese ritmo con el que la persona vaya marcando. Si la persona marca un enfado, pues habrá que estar desde el enfado. Y si está desde el silencio, pues desde el silencio. Y si está, que son los menos casos, ¿no? Pero si está desde el amor y desde la integración, desde el minuto cero, pues con todo el cariño del mundo ya desde el primer momento, ¿no? O sea, cariño con todos, ¿no? Pero esa abertura con el corazón, que no hay tanto enfado, sino el que a veces hay mamás que quieren ser tratadas como cualquier otra mamá. O sea, no me robéis el nacimiento de mi hijo por el hecho de que esté muerto. Vamos a hacer todo igual de bonito, igual de cuidado, igual de respetado, porque mi hijo está naciendo. Ya Claro, lo sé que nace fallecido, pero es mi parto, ¿no? es una maravilla lo que me dices. Voy a hacer como una pequeño, voy a destacar dos o tres cosas que has dicho. Primero, seguir en sintonía, ¿eh? Como tú dices, si está el enfado, seguimos el enfado, validamos el enfado, eh, para que ellos puedan, los habilitas y los autorizas, para que ellos puedan seguir sacando sus sentimientos de enojo, de lo que sea. Ahora bien, están en silencio, están en estrés traumático, porque es un shock. Yo pensaba, son dos situaciones diferentes. Cuando ellos vienen ya sabiendo la noticia de que su bebé ya ha fallecido, entonces ya han tenido un tiempo para anticipar esta situación, llegan de otra manera y esto cuando sucede la noticia en el momento, cuando el bebé fallece en el canal de parto, en la cesárea, cuando es esto disruptivo y sucede ahí, ya es otra forma que tienen ustedes de intervenir. Digamos, como dos situaciones totalmente Claro. diferentes, ¿no? Pero tú básicamente en sintonía con lo que esa familia traiga y ahí tú te acomodas en esa rendija donde puedas empezar a acompañarlo, como tú dices, que es tan bonito también cuando una madre, este último caso me decías, ¿no? Aquí decimos, todos los nacimientos son sagrados, aunque sean nacimientos sin vida. Y es bonito escucharte, Monse, que haya también mamás y papás que puedan recibirlos de esta manera porque te permiten a ti abrir toda tu amorosidad y toda tu afectividad para mostrarles ese bebé y realmente poner en práctica toda tu formación, o toda nuestra formación que es tan rica para esas familias. Yo pensaba, qué frustrante para los que estamos formados en duelo y tenemos tanto amor para brindar y tanta empatía o resonancia emocional con esas familias que de pronto en esos 2 o 3 días breves, porque es muy breve el tiempo nosotras para intervenir, que están en ese estrés postraumático y básicamente con lo único que pueden conectar es con esa proyección de enojo. Es una gran, aquí decimos más que enojo, es esa proyección de violencia, incluso hacia los profesionales o hacia el equipo o el centro sanitario, ¿no? Porque ahí es muy poco lo que podemos hacer en ese momento, ¿no es cierto? ¿Mm? Sí, y eso también es importante saber que eso puede ser totalmente normal en un proceso de duelo y Normal. que también hay que saber acompañarlo, no tratar Porque de lo que minimizar aparece, los Monse, enfados. lo que aparece es quién tiene la culpa, ¿no? Primero, quién tiene la culpa y buscar los culpables. Y la culpa tiene esta doble faz. O la mujer la internaliza y se hace cargo, o llegué tarde, no escuché no escuché mi panza y hay algo que no hice bien, etcétera. O la culpa puede estar puesta fuera, en el equipo, en los profesionales, y ahí
es donde es muy difícil manejar ese tipo de situaciones. ¿No es cierto, Monse? Sí, pero fíjate que para nosotros la culpa, cuando trabajamos la culpa, nosotros la culpa la vemos como una necesidad de continuar cuidando, no la vemos como algo malo. Una Bien, mamá que se siente culpable por no haber escuchado, pues que ayer me pareció que me fui a dormir y que durante la tarde le escuché poco. Y antes de irme a dormir me tomé media tableta de chocolate y pensé, venga, va, relájate, no te obsesiones y mañana por la mañana, cuando te levantes, ya verás. Y si hubiera venido en el momento en que algo me dijo a mí que no la notaba, ¿no? Esa mamá que se sienta culpable por eso, yo no digo que esté ni bien ni mal porque esas expresiones nunca las utilizo, ¿no? Pero tiene tanto sentido que se sienta culpable, porque ella lo que quisiera en el fondo no es sentirse culpable, es haber podido hacer algo o haber podido darse cuenta o haber podido cuidar, ¿no? Quizá de alguna forma diferente y las cosas al final han sucedido así y el mecanismo que ahora ella tiene, pues es el de sentirse culpable, que es una emoción tan válida como cualquier otra. cualquier otra. Y rápidamente siempre sale alguien al rescate de no, mujer, no te sientas culpable por ello, ¿no? Y que eso desautoriza tantísimo a la mamá a... Realmente hay que tratar de que esa mamá desculpabilizarla. Nadie va a decirle, uy, tienes razón, te deberías haber venido antes. No, ni muchísimo menos. Pero sí que hay que darle valor a qué importante es que ella exprese esa necesidad de hubiera Sí, querido poderlo hacer diferente. ¿Cómo puede ser que se me haya pasado esto por alto? ¿Por qué al final decidí tomar el chocolate e irme a dormir, ¿no? Y no escucharme? Porque el valor detrás de todo eso es esa necesidad de haber hecho algo diferente, claro. mejor ni Todo peor. viene, como tú dices, desde el amor, desde la culpa como la Claro, extensión del cuidado. Y claro, hay que darle lugar para que aparezca también y para que se claro. exprese, se manifieste y se agote. Pero también cuando la culpa se cronifica en esto hubiera, hubiese, me hace acordar al mecanismo de la negociación que habla Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Como si yo hubiese hecho tal cosa, hubiera pasado, si no hubiera hecho, hubiera pasado tal otra. Y ahí me hace acordar a Bert Hellinger, Sí, cuando él habla del autorreproche o el reproche como sustituto del duelo. ¿Eh? Cuando nos quedamos mucho tiempo anclados en la culpa, ahí evidentemente no estamos pudiendo avanzar en la aceptación, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió. ¿Eh? sí, lo que pasa es que esa culpa que tú hablas es bastante posterior a la del momento del paritorio. En Posterior, el tiempo, ahí está, esa ahí está. culpa de la que tú hablas, yo la veo en el servicio de duelo meses después. Esos Ah, easy, ah, easy, sí, easy, sí, esas fantasías y esas rumiaciones de si hubiera hecho esto diferente, si hubiera hecho lo otro, ¿no? Pero ahí, en el momento agudo del paritorio, no, esa culpa no es, no es, es la otra. exacto. Es que Así hay que hay que tantos darle tipos de lugar. culpa, ¿verdad? Sí, qué maravilla. Estamos hablando entonces en el paritorio Sí, antes de la externación. Es muy bonito. Entonces esa contención y esa información la adecúan y la adaptan en cada caso, ¿eh? claro. Porque es muy breve Y el tiempo. Sí, sí, te escucho. no, que claro que hay protocolos de atención al duelo, pero decía, ¿no? Que los protocolos tienen que tomar vida. Yo siempre Mm, digo eso. ahí El está. protocolo no puede ser un documento escrito dentro de una fundita de plástico, dentro de una carpetita que pone protocolos. Eso sirve para poco. Ese Para- protocolo tiene que respirar, mm, tiene que ser transpirado por los poros, tiene que vibrar con el corazón de las personas que estamos ahí trabajando, tiene que tomar vida y, y adaptarse a cada situación, a cada familia, a cada mamá, a cada papá, a cada bebé, a cada caso en concreto hay que personalizarlo.
lo que nos sirve para esta persona quizá no nos sirva para la siguiente. Claro que hay que tener unas cositas claras que hay que no dejar pasar, ¿no? Pues proponer recuerdos, hablar de la disposición del cuerpo, informar de aspectos legales, o sea, un montón de cositas, ¿no? Que hay que hacer, pero aparte de esas, luego pues habrá que tener en cuenta cualquier otra que esa familia necesite, como quizá una asistencia espiritual diferente o una asistencia religiosa específica, pues no sé, unos testigos de Jehová, una persona ortodoxa, una persona del Islam, una persona donde ahí es importante tener en cuenta cada cosa que es específica de ellos, ¿no? Hay que adaptarlo, ni más ni menos. Qué bonito lo que tú dices. Ay, qué maravilla. Porque es de una profundidad que aquí no, realmente no sé todavía, no hemos llegado, pero qué lejos que estamos, estoy sintiendo. Pero te quería preguntar, Monse, ¿ustedes en el hospital, en el centro asistencial, toman formaciones, cursos, tienen o un espacio como Ateneo, o un espacio para la reflexión de los casos, para seguir trabajando para la contención del equipo que atiende, de tanto de las enfermeras, de las psicólogas perinatales, las obstétricas, los médicos? ¿Ustedes hacen como trabajo luego para justamente nutrirse y fortalecerse entre ustedes? Pues fíjate que estas cosas que las vemos tan claros, las personas que nos dedicamos a ello, Sí. eh, como tú y como yo, después en el hospital no se da. Se da quizá entre 2 o 3 personas que tengamos esta sensibilidad y queramos decir, ostras, pues este caso que hemos tenido hoy, qué bien ha ido esto, esta intervención, qué adecuada ha sido, pero yo creo, como tú planteas, ¿no? Que tendría que ser algo generalizado Ay, en sí. el que nos ayude a mejorar, nos ayude a coger confianza, nos ayude a decir lo estamos haciendo bien, Ay, nos ayude a todo, o sea, a mirar el ombligo y a decir esto sí, esto no, esto por aquí vamos bien, esto, fíjate esta familia, qué demanda nos ha hecho, no nos la qué habíamos encontrado maravilla. nunca, como una renovación constante y como un estar abiertos constantemente a hacer las cosas con mayor profundidad, con mayor respeto, con mayor, incluso por nuestra tranquilidad, porque son casos que nos dejan muy tocados. Y como dices tú, habría Ay, que facilitar esos espacios, ahí está. Nos pero dejan no, implicados, yo digo, nos dejan implicados en las escenas de la claro, muerte, claro, sobre todo claro, cuando ese bebé eh, se produce ese desenlace final en el centro asistencial. Yo claro. quiero tomar el primer caso que tú has traído porque lo he dejado pasar, pero me parece tan valioso que lo quiero tomar ahora. Cuando tú me has dicho, yo te he preguntado, ¿cómo te has acercado a este mundo del duelo perinatal? Y tú me has comentado, ¿no? Esa experiencia con esa primera mamá, que tú te has sentado en silencio en la cama, 20 minutos, o a su lado en la cama o en una silla, las dos mirando en la misma dirección. Me las imagino mirando al vacío, o a una ventana, o a un punto Así del fue. horizonte, y las dos en silencio, 20 minutos, hasta que ella te toma fuerte de la mano, ¿no? Te dice lo que te dice. Esa es una escena para trabajar en un Ateneo o para trabajar en un grupo, porque es tan potente esa escena y tiene tanta riqueza y tanta profundidad, tanta sensibilidad, tanta humanidad. Me la imagino como una escena de una película incluso, o un documental para trabajar en duelo, fíjate, Sí, porque tiene una potencia, tu capacidad de estar en silencio, esos 20 minutos al lado de esa mujer, entregada, simplemente entregada en confianza plena, a ese silencio, comprendiendo que hay un misterio que las está abrazando a las dos, y entregarte allí, eso de una, bueno, me emociona mucho, Monse, porque tú has tenido esa capacidad y a partir de allí has dicho, hay que hacer algo diferente,
hay que hacer realmente algo diferente. Y fíjate como tú eres una persona del sistema sanitario y que a partir de tu sensibilidad empezaste a abrir conciencia, a formarte justamente en el uno en uno, digo yo, ir armando este foco de agentes multiplicadores, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, Sí. O sea, lamentablemente en España todavía, a pesar de que están avanzados, no han logrado los equipos asistenciales tener esos espacios de reflexión para ustedes, no. No. Ni a mi modo de ver, y humildemente hablando, ni la formación adecuada. Yo no tengo compañeros con algo de formación en duelo perinatal, pero a mi modo de ver no creo que sea la suficiente. Estamos un poco faltos de formación de calidad, de formación continuada, de formación actualizada, no se pueden acompañar estos casos que son tan dramáticos y con tanta profundidad, que marcan tantísimo el curso. Es que yo siempre digo, lo que hacemos en ese momento tan agudo determina el duelo posterior. Entonces, no podemos cambiar lo que las familias están viviendo, pero podemos cambiar cómo lo están viviendo, porque eso determinará cómo lo vivirán meses después, años después. Entonces, es importante tener formación que te dé la capacidad para estar ahí durante 2 o 3 horas haciendo ese trabajo intenso previo al paritorio, dentro del paritorio y en el postparto inmediato, ¿no? Esas 2 horas después que las mamás suelen estar en el área de posparto o en el área de reanimación postquirúrgica si fuera una cesárea, ese tiempo es valiosísimo. El tiempo en el que el bebé todavía está caliente porque acaba de salir del cuerpo de la mamá. Eso es importante, que lo vean en ese momento, porque luego quizá ya no se dan ni cuenta de que el bebé poquito a poco se va enfriando, o a veces sí, y te lo dicen, ¿no? Les ayuda a tomar conciencia, pero cuánto bueno tiene que tú te puedas poner encima a tu hijo caliente todavía. Ahí. Claro. Wow, que nos estás dando acá un criterio que es fundamental. Quiero realzar los conceptos que has dicho. Nosotros no vamos a poder cambiar lo que ha sucedido, cambiar la historia, pero sí vamos a poder ofrecer la posibilidad de cómo Claro. vivirla, porque eso va a marcar todo el curso posterior del duelo. Y aquí tú me dices que hay momentos claves en el pre, en el durante y en el post. Y en el post es esas 2 horitas en que el cuerpo del bebé todavía está calentito, para apoyarlo en el cuerpo de la mamá. ¿Mm? Qué valioso esto que tú nos transmites. ¿Mm? Y saltarse un poco las normas, ¿no? Yo a veces por las noches, sí, por lo que decía antes de los protocolos, en un área de reanimación postquirúrgica, en teoría, solo puede pasar la pareja de la mamá, pero yo a veces hago un poco, levanto la mano izquierda y he hecho acompañamientos con 3 amigas allí dentro, o las hermanas o quien sea, ¿no? Las Y tías, los abuelos, sí, el que sí, necesite acompañar y acercarse. Y desde la claro, necesidad de la mamá también, ¿no? claro, claro. Y le he dicho a la mamá, ¿con quién quieres estar acompañada? Y recuerdo una mamá que me decía, es que fuera están mis 3 amigas, que son como si fueran mis 3 hermanas. Y yo le dije, pues tus 3 hermanas van a estar aquí contigo y van a venir a conocerla. Y entonces se cambiaron y entraron y fue un momento súper bonito en el que la mamá lloraba, reía a la vez, ¿no? Y ellas la cogían la una, la otra. Solo hubo una de las amigas que no la quiso coger, que también es súper respetable, pero las otras la tomaron en brazos, se la pasaban, pues igual que cuando tú vas a conocer a cualquier bebé, ¿no? Que te la pasas de manos de unos a otros. Pues así fue. O sea que, bueno, yo creo Hermoso. que hay cosas que también hay que levantar un poco la mano izquierda y saltarse un poco las normas, ¿no? Los protocolos están muy bien para muchas cosas, pero para otras es como que vamos a dejarlo un poco de lado y Dos vamos a cosas. hacerlo.
Claro, hay que darle vida a los protocolos, hay que Exacto. hacerlos respirar, pero por otro lado hay que aprender también Y a ir más allá. personalizarlo. Exacto, a ir más allá. Bueno, Monse, estoy muy emocionada, ha sido una entrevista muy preciosa. Yo te agradezco muchísimo. ¿Hay algo más que tú quieras cerrar, que te parezca? Porque estamos llegando a los 30 minutos, el tiempo se ha pasado volando. Sí. ¿Hay algo más que le quisiera transmitir al público en general o a quienes se están formando en duelo para acompañar estos procesos? ¿Te gustaría dejarles un mensaje? O a las mamás que han tenido que atravesar por esta experiencia, ¿qué les dirías de corazón, Monse? Ay, mi corazón les abraza a todas ellas, las Ah, mamás, sobre todo a las mamás que han tenido que transitar una pérdida o que estén transitando una pérdida. Ay, mi amor más sincero y profundo desde el corazón, ¿eh? Ese abrazo que no se hace con los brazos, ¿eh? ah, Y eso a las mamás y a las familias. Y desde luego para las personas que quieran formarse, pues que para mí es fundamental esto que decíamos al principio, ¿no? Un poco también la revisión de las propias pérdidas, que es importantísimo. Yo recuerdo que tenía un maestro que decía, uno no puede ser profesor de buceo desde el borde de la piscina, sin mojarte con el agua de aquellos que ahora están allá abajo, si antes previamente tú no has estado en el fondo, con ah. lo que supone el oxígeno, la presión, el agobio. Y luego tú desde el borde de la piscina, sin mojarte con el agua, das un poco la guía de qué van a sentir allí abajo, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo presente cuando uno quiere acompañar los procesos de duelo, que si no te has acompañado a ti mismo a tus cloacas, poco, y me gusta ponerle ese nombre por lo que significa hacer trabajo personal, que es llegar a conocer los aspectos pues más bonitos de mí, pero también los que no me gustan de mí, que también los hay. Claro que sí, así es el ser humano, ¿no? Animarlas a que la formación sea algo continuado y con rigor. A mí siempre me ha gustado que eso sea así, ser rigurosa y un pie en el suelo por lo que es la evidencia científica y por lo que es el trabajo bien hecho, y luego el corazón un poquito más elevado que los pies, ¿no? El corazón para eso que a veces, como tú decías, ¿no? Es un misterio. Para mí el corazón de una persona en duelo, eso es sagrado y Mm, eso a veces no se puede explicar con palabras terrenales. Tener la suerte y la bendición de acompañar a alguien que te abre ese jardín que es su proceso de duelo, pues para mí es muy sagrado cuidarlo y hacerlo mm, desde esas dos partes, ¿no? Con los mm. pies en el suelo y las cosas bien hechas y con el corazón pues con todo eso que a veces llevamos detrás, ¿no? Y que hemos visto en esta formación, todos esos linajes, todas esas fuerzas de tantas mujeres eh, y todo eso que no podríamos explicar científicamente. O sea, que Sí, sería esa combinación, ay, no sé si perfecta, pero que cada uno tendrá que encontrar la suya buscar la para forma. poderlo llevar adelante. Monse, no quiero agregar nada más porque has dicho unas palabras tan preciosas, realmente. Bueno, qué más que mi agradecimiento. Y bueno, Monse, un placer A ti. realmente, un placer muy grande. Así que este video va a quedar para las alumnas, para el público general, si luego tú lo quieres compartir con tus colegas. Sí, me gustará también. ¿Eh? Bueno, Sí, un placer, Monse, nuestro encuentro, habernos conocido y seguir claro, formándonos para seguir acompañando de la mejor manera, como tú dices, desde el autoconocimiento y el trabajo con los propios duelos, y luego abriendo esas alas al mundo espiritual para también abrazar las creencias de las personas que sí, necesitan y seguir expandiendo sí, y todo tanto este que sí. servicio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Monse.